Bueno, 24 horas después de lo que fue el escandaloso final de la Vuelta a España, vamos conociendo más detalles de lo que fue claramente una acción deliberada del gobierno español de Pedro Sánchez de decir: me alío con lo más brutal y violento de la sociedad española. ¿Por qué digo esto? Primero porque se conoció que el despliegue policial fue ridículamente inferior a lo que se requería esta operación. Había mucho menos policías que en operaciones similares, que, por ejemplo, tenían identificados entre la gente que se movilizaba a unos 560 violentos, que ya estaban identificados que eran violentos, que iban a hacer daño, y sin embargo, de los policías que había expertos en antidisturbios eran solo 500. Es decir, había menos policías antidisturbios que grupos violentos. Después, se prueba que había por lo menos 9 terroristas vinculados a ETA en su momento, o personas vinculadas a actos terroristas de ETA en el pasado, que había varios yihadistas, es decir, personas investigadas por yihadismo que estaban también movilizadas, que además se les dio una orden deliberada a la policía de no utilizar la fuerza. Es decir, paso a paso, un plan digitado desde la Moncloa para alentar el caos y para avalar la violencia. Algo que, además, termina avalando Pedro Sánchez ya en el post. Él lo alentó previamente, ya con las banderas de Palestina, diciendo vayan a hacerlo, claro, previamente al acto. Post. Y en el post, fíjate lo que dijo. Nosotros, por supuesto, que rechazamos siempre la violencia. Faltaría más. Lo hemos hecho siempre. Sentimos, como dije ayer, una profunda admiración y respeto por nuestros deportistas, por los ciclistas de la Vuelta Ciclista a España. Por eso se puso ayer su seguridad por delante de cualquier otra cuestión. Pero también sentimos un inmenso respeto y una profunda admiración por una sociedad civil española que se moviliza contra la injusticia y defiende su idea de forma pacífica. Y creo que las organizaciones deportivas deben plantearse si es ético que Israel siga participando en competiciones internacionales. ¿Por qué se expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania y no se expulsa a Israel tras la invasión de Gaza? No se expulsó a Israel por Tiene la un invasión. tiene un pequeño error de concepto entre dos naciones y nación y grupo terrorista. Porque Rusia invade otro país. Acá estás hablando de un Estado contra una organización terrorista a nivel mundial. Pero bueno, de todas maneras es una estrategia que hoy le está funcionando a Pedro Sánchez en la política interna. Está funcionando muy bien, porque de hecho pasa desapercibido en medio de todo esto otro escándalo más vinculado a David Sánchez. Se conoce el fin de semana que David, el hermanísimo, que está investigado por haber conseguido ilegalmente un cargo en la Diputación de Badajoz para dirigir orquestas que nunca dirigió, por el cual cobró durante unos 6-7 años aproximadamente. Y además él estaba siendo investigado por evasión fiscal, porque él tenía domicilio en Portugal para no pagar impuestos. ¿Y qué se comprobó, por lo menos qué es lo que se insistió con mucha fuerza este fin de semana? Que durante un año, mientras él tenía el domicilio declarado en Portugal, ¿dónde vivía? En la Moncloa. Lo tenía el hermano allí en la casa de... Igual yo es la primera vez que lo veo tan abiertamente, porque hasta ahora eran gestos. Hoy creo que ya... ahora con esta frase de que no se lo permite a Israel participar de pruebas deportivas, parece que ya la posición... Ya abiertamente España decide, el gobierno de España, no los españoles, el gobierno de España decide estar del lado del terrorismo. Totalmente, 100%. Y insisto, eran muchos de los que estaban movilizados allí, tenían vínculos con el terrorismo probados. Y el gobierno dice que siente admiración por ellos. Bueno, esto en línea con eso, ya en Eurovisión, que es la competencia de música más importante de Europa, ya la radio y televisión española, porque las que compiten son las cadenas de televisión de cada país, está planteando que no va a participar si se le permite participar. Ahora, yendo al caso Rusia, ¿no? ¿Hace falta que 3 años después del inicio de la guerra todavía se margine a los deportistas rusos de las competencias o se los haga jugar sin bandera?
Digo, no tienen nada que ver los deportistas rusos de por sí. Yo no estoy de acuerdo con eso. Los deportistas rusos, digo. Sí, y Yo no estoy de los acuerdo. rusos también. Los bielorrusos también. Sabalenka, por ejemplo. Claro, Creo que Sabalenka. son casos que no tienen nada que ver uno un caso con el otro. Pero No, aún no, así, no, es que aún así, aplica a cualquier nación, digo, que pueda estar en guerra. yo no digo. estoy de acuerdo con que se mezcle. ¿Por qué un tenista ruso tiene que jugar sin bandera? La verdad es algo que yo particularmente no lo entiendo en términos deportivos. Sí, igual esa es una discusión recontraválida. Lo que no se puede creer es que el presidente de un país No, eso es ni hablar. compare la invasión de un país sobre otro con el conflicto de un Estado contra un grupo terrorista internacional. Eso no se puede creer. Curiosamente, España, además, víctima del terrorismo también con el atentado de Atocha, pero bueno, se ve que no les Además, importa. un país donde la guerra la inició jamás, digamos, claramente, y que tiene hoy secuestrado. Hay 48 personas que están secuestradas en este momento por parte de Hamas. Es absurdo compararlo con la violación de la soberanía ucraniana por una cuestión imperialista, pero bueno. Y a minutos de que se conociera que Donald Trump había ordenado un segundo ataque contra una narcolancha que transportaba cocaína y fentanilo, Nicolás Maduro ofreció un discurso donde dejó varias consideraciones, pero te diría que lo más importante es que planteó que están preparados para una agresión. Y esto coincide con información que llega desde adentro del Palacio de Miraflores, y es que el régimen cree que Estados Unidos es realmente capaz de invadir. Escuchemos a Maduro. No es una tensión, es una agresión en toda la línea, es una agresión judicial cuando nos criminalizan, es una agresión política con sus declaraciones amenazantes diarias, es una agresión diplomática y es una agresión en camino de carácter militar. Y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacerle frente integralmente a esta agresión. No es una tensión, es una agresión. Bueno, esto lo plantea Nicolás Maduro. Insisto, es la información que llega desde Venezuela, que efectivamente ellos creen que va a seguir avanzando Estados Unidos. ¿Y cuál es la respuesta? Más allá de la militarización de las calles y de avanzar con el armado, o mejor dicho, el reparto de armas a la población. Bueno, presentaron la flota de la Armada Bolivariana. Claro, un detalle. Está hecho con inteligencia artificial, mira. Defender con honor la integridad de la nación, desde las profundidades del Caribe hasta el último rincón de nuestras costas, la Marina de Guerra mantiene su compromiso inquebrantable con la independencia y la libertad de Venezuela. No habrá amenaza ni desafío que quiebre nuestra voluntad. La disciplina, el valor y la lealtad nos guían en cada maniobra, en cada guardia y en cada misión. La Armada Bolivariana proclama al mundo: estamos preparados para proteger a nuestro pueblo, resguardar nuestras aguas y defender la soberanía nacional. Con honor, gloria y firmeza, avanzamos siempre victoriosos. ¡Viva la Armada Bolivariana de Venezuela! ¡Viva la patria! ¿Se imaginan, no? Si de verdad tuviera ese despliegue, esa flota, la Armada Bolivariana, ¿no? Bueno, no tiene nada para mostrar, no tiene nada con qué resistir militarmente. Solamente por ahora el objetivo es mantenerse unidos y evitar las filtraciones, evitar que haya un grupo que quiera terminar derrocando a Maduro. Y llegó el segundo ataque de Estados Unidos a Venezuela, o a un blanco liderado por el narcoterrorismo venezolano. En este caso fue una lancha más pequeña que la lancha que había sido atacada hace 2 semanas, y tenía 3 personas que murieron como consecuencia de este ataque que estás viendo en imágenes, al igual que el primero anunciado por Donald Trump a través de un posteo en su red social, en Truth, donde dice: esta mañana, bajo mis órdenes, las fuerzas militares de los Estados Unidos condujeron un segundo ataque cinético contra una banda del crimen organizado que salía de Venezuela. No especificó en este caso si era el Tren de Aragua, como había sido en el ataque de hace 2 semanas. Así lo anunciaba Donald Trump. All you have to do is look at the cargo that was like it spattered all over the ocean. Big bags of cocaine and fentanyl all over the place. We have noticed that there are no ships in the ocean anymore. We're seeing that there's like no ships, no, you know, when the first one we went, there were hundreds of boats. Now there are no boats. I wonder why. Meaning no drugs are coming across, probably stopping some fishermen too. Now, what does that mean? That means there's no drugs coming by sea, but they do come by land.
And you know what? We're telling the cartels right now, we're going to be stopping them too. Bueno, mensaje ahí importante, ¿no? Ya por el mar no se están animando a venir porque ahí está la flota de 8 buques, un submarino militar y varias cosas más. Ahora vamos a empezar con los ataques por tierra. En este momento, la información que sale desde el régimen es que en Venezuela creen que va a haber algún tipo de ataque de gran escala y no descartan una invasión. Por lo menos eso es lo que cree el régimen de Maduro. Hablar del genocidio que se está produciendo en Sudán, un genocidio que lleva más de 3 años. No. ¿Por qué será? ¿Será porque las principales víctimas son africanos del África negra que no tienen tanto marketing? ¿Será porque quienes perpetran este genocidio son las fuerzas de acción rápida, que son milicias árabes que básicamente están aniquilando a estas comunidades del África negra con el argumento de que no son árabes, que pertenecen a otros grupos étnicos y que por lo tanto son considerados traidores y que merecen morir por el solo hecho del color de su piel, por el solo hecho del origen cultural de las tribus a las que pertenecen? Esto está pasando en Sudán, donde decenas de miles de personas han sido asesinadas en los últimos años, donde 12 millones de personas se han visto desplazadas y donde en este momento, a esta hora, en el Fayer, esto es la ciudad más importante de Darfur, que es el epicentro de este conflicto, que se da en el marco de una guerra civil entre el ejército de Sudán y estas milicias árabes de las que te hablaba. Hay 260.000 personas que están rodeadas, que están asediadas, que están siendo literalmente hambriadas, que están teniendo que comer comida para ganado, con múltiples reportes de muertes por inanición, de múltiples reportes de muertes por intoxicación como consecuencia de la comida que están teniendo que comer. Insisto, comida para ganado. Esto está pasando ahora sin que haya ninguna muestra de indignación en el mundo. Bueno, esto es parte también de lo que está pasando y de la crisis en algún punto casi que moral que estamos viviendo. Las indignaciones selectivas en función de quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios. Antonio, ayer hablábamos del poder de las redes sociales, Sí. ¿no? De vivir en un mundo donde todo se filtra y donde ahora el silencio tiene precio, sobre todo para las grandes celebridades, porque claro, ellos tienen que mantener un poco su privacidad. Bueno, me parecía interesante traer este concepto que en realidad son acuerdos de confidencialidad, pero que en las redes los vamos a escuchar más como NDA. Hay muchas series que ahora están hablando de esto, incluso hay un tema de Taylor Swift que lo nombra, también un tema de Billie Eilish que se llama directamente de esa manera. Y bueno, ¿qué significa un poco esto? Acuerdos de confidencialidad que los famosos utilizan para que justamente no se filtren aspectos de su vida privada. Lo utilizan desde con gente que comparten una noche, una cita, una pareja, hasta bailarines, por ejemplo, Lady Gaga, Jennifer López, con gente con la que trabajan para que justamente no puedan contar nada de lo que concierne a la vida privada de, en este caso, artista, también se utiliza. O sea, hay empresas, estrellas que gobiernos. tienen estos acuerdos armados y vos, por ejemplo, antes de tener una cita con esa cantante, te Tenés hace que firmar firmar. eso. Sí. Tenés que firmar. Por supuesto, en realidad no deberían filtrarse quienes lo utilizan, pero bueno, hay algunas personas que sí se animaron a contarlo. Por ejemplo, el caso de Justin Bieber en su momento, cada persona que asistía a una de sus fiestas privadas, antes de ingresar tenía que firmar el NDA, para no contar nada. La cláusula era $5 millones, por ejemplo, como multa. Si violabas ese acuerdo, Tenías que pagar ese dinero. Obviamente, mucho no se sabe de cuáles son las multas porque justamente la gente no los quiere romper. Pero bueno, algunos fueron trascendiendo como Lady Gaga, Jennifer López, Justin Bieber, también Tom Cruise. Bueno, la verdad que varios artistas del mundo Hollywood que Britney utilizan salió con esto. un pibe Britney, la semana pasada y se Britney puso a bailar también. dentro del baño, lo subió. Britney también. Sí. Lo rompe ella a mí. Y bueno, se tienen que cuidar un poco, ¿no? Porque Ahora te das que vuelta se del otro filtra lado, todo. lo vendés a un canal de televisión por $6 millones, te quedas con uno. bueno, pero depende, pará, bien. pero depende. Qué Tiene tan que ser jugoso muy es. arriba. Tiene Claro. que Tiene que ser ser algo muy buena la isla. Claro. Muy arriba tiene que ser. Muy picante. Tienes que tener credibilidad también, pues si sos alguien... Claro. Sí, porque además no debes tener una sola imagen de eso. ¿eh? Ah. Eso te iba a decir, que además viene acompañado con no entrar con el Claro, celular. tu palabra contra. El que sigue con él, tenés que vendérselo a TMZ, que Claro. está detrás de todo eso todo el tiempo. Esto en realidad
está bueno para que ellos puedan mantener su privacidad, pero es una discusión abierta porque muchos plantean de que también de esta manera se blindan las actitudes o... tu vida privada. Sí, pero también la manera como, por ejemplo, como lo usa Jennifer López, pongo este caso con sus bailarines, bueno, cómo es el trato, como que blinda también eso, que lo que dicen muchos es, no sé si está tan bueno el no poder denunciar, por ejemplo, si hay alguna situación pero si vos cometés, complicada. No es que una cosa es que vos no puedas contar cuestiones que tienen que ver con el ámbito privado del trabajo y otra cosa es que vos no puedas hacer una denuncia ante una situación de violencia, por ejemplo. Bueno, eso, depende de las cláusulas claramente, que se firmen, ningún juez va a obligar a una persona que está denunciando un hecho de violencia y que lo puede consustanciar el hecho de violencia, le va a hacer pagar porque vulneró. Son discusiones que obviamente se plantean también en la justicia, pero es un debate abierto de parte de muchas personas. Para mí es muy loco cómo en ciertos niveles lo que están haciendo en realidad es comprar libertad, ¿no? Tener libertad de poder estar en una fiesta. Claro. Hay personas que no tienen libertad, son presos de eso. Y es muy loco tener que firmar un contrato de confidencialidad para tener una cita, por ejemplo. Es un poco entendible en este caso de celebridades. ¿Vos lo harías? No. Una cita es mucho. Ahora, una fiesta lo entiendo. La verdad que lo entiendo. Sí, vas a fiestas que te dicen dejar el celular acá, está bien. Digo, ahora, firmar un pacto. Es un montón, es un montón. Me voy. Bueno, este nuevo concepto. Depende de qué fiesta. Pero no, yo soy un ciudadano de a pie, no voy a ir a una fiesta. Depende.